acorde a la edad, hiciste un buen, digamos, paneo, ¿no? Acorde a la edad que tengas, vas a tener quizás una versión de familia diferente, porque la familia, por suerte, es una estructura dinámica y que podés hoy, por suerte, puede ser una familia ensamblada, puede ser una mamá sola, un papá solo, dos mamás, dos mamás, dos papás, o dos hombres o dos mujeres. El concepto cambia y cambia la dinámica de esa familia. Lo más importante es entender que también familia es comunidad. En ese punto defiendo fuertemente el concepto de familia, el que sea, cuanto más amplio mejor, porque también en familia entran tíos, tías, abuelas, abuelos. Tan importante la figura de los ancianos, abuelas y abuelos, porque son quienes transmiten la memoria de la familia, y es muy importante porque somos en función también de cómo fuimos criados, y a veces no tenemos acceso a esa información, que esto viene más allá de nuestra infancia. Es decir, cuando a veces en la terapia viene alguien que está preocupado por el vínculo con su mamá o con su papá, también yo le digo, bueno, ¿y vos sabés cómo era el vínculo de tu mamá y tu papá con sus padres, es decir, con tus abuelos? Muchas veces comprendemos cómo funcionamos en función de una historia familiar. Así que la familia, que hoy es el Internacional de la Familia, es un concepto dinámico, pero es muy importante porque tiene que ver con ese lugar donde nos estructuramos desde niños, y también cuando uno forma una familia, va viendo cómo fue criado y cómo quiere criar. Bueno, y se entiende que ojalá con el paso de una generación a otra se van mejorando algunas cuestiones. Claro, en esta vamos a hablar, me pongo del lado de chicos y chicas que están en esta primera sociabilización que tienen al padre, a la madre, o tienen al tío, o tienen a la abuela o al abuelo que también se crían con ellos. Digo, ¿qué tan importante sirve el afecto en la infancia barra también adolescencia para el posterior, Pablo? Sí, Facu, yo creo que cuando hablamos de familia, nos tenemos que remitir a muchos siglos. De hecho, ahora saben que allí en Tucumán fui a visitar las ruinas de los Quilmes, que fue, obvio, un pueblo originario exterminado, un genocidio tremendo, porque los pocos que quedaron los trajeron caminando de Tucumán a Buenos Aires. Por eso Quilmes, nuestra ciudad acá en Buenos Aires, tiene que ver con la historia de estos pueblos originarios. Ellos tenían digamos, estructuras familiares donde era muy importante la crianza y la transmisión de saberes de los adultos mayores hacia los más jóvenes. Así que en ese sentido, más allá de lo que fue después siendo imperativos de las sociedades o imperativos de la iglesia o imperativos políticos, la familia es ese germen fundamental, esa célula fundamental donde la crianza tiene que ver con el amor, con las enseñanzas, en el mejor de los casos, ¿no? Si hay amor, si hay transmisión de saberes, si hay incorporación de eso que se llama la primera socialización, ¿no? Porque vos en tu casa aprendés las primeras palabras, aprendés de límites también, ¿no? Porque te van poniendo algunos límites que te van mostrando bueno, que hay que cuidarse, no sé, todo lo que se pueda enseñar en esa primera célula va a servir, va a ser el elemento fundante para que después salgas al colegio, salgas a la calle. Pero esto pasaba también en los pueblos originarios y pasaba en la antigua Grecia, en todos los lugares el concepto de familia fue fuerte, fue dinámico y está cargado con un montón a veces de ideologías que uno puede repensar, pero yo sigo defendiendo ese concepto de familia. Me gusta mucho pensar la familia y pensar el valor que tiene la transmisión entre familiares, porque es la memoria de tu identidad. Como un pueblo que olvida su historia cae en los mismos errores, y una persona que olvida su estructura familiar también puede repetir un montón de traumas y problemas que no se resolvieron en el curso de esa historia familiar. ¿Cuánto nos marca? Y eso que iba a ir justamente con la pregunta. Eh, Cuando somos hijos, digo cuando somos hijos, cuando en una familia cumplimos el rol de hijo,
porque después seguimos siendo hijos, pero ya pasamos a cumplir el rol de padres en la familia. Digo, cuando somos hijos, mamamos y vemos mucho la historia que nuestros padres nos van marcando. Claro. ¿Sí? La relación que pueden llegar a tener uno con el otro, el trato que tiene uno con el otro, cómo ese matrimonio va avanzando, cómo se va dando. Y hablo a mí desde mi edad, porque seguramente hoy en día los chicos de hoy en día lo viven de una manera diferente. Digo, pero ¿cuánto nos marca o cuánto nos puede marcar a nosotros lo que vemos y lo que vivimos en nuestro hogar cuando somos chicos, para el momento en el que seamos grandes y seamos nosotros los que tengamos que llevar y formar y contemplar nuestra familia? Sí, claro que esas primeras vivencias, las vivencias de la niñez son fundantes. No es lo mismo una niña y un niño crecidos en un ambiente de amor y contención, donde a lo mejor se buscó siempre cuidar de esa subjetividad, cuidar de ese cuerpo, cuidar de ese campo mental, donde se enseñaron cuestiones que se pueden ir revisando, ¿no? Pero si estuvo lo fundamental, que fue el amor y la transmisión de saberes y de experiencias, eso en el día que uno se convierte, si tenés esa posibilidad de pasar de ser hijo a ser padre o madre, bueno, lo primero que vas a tener es la experiencia de lo que vos viviste y comprendiste en esa estructura familiar. Desde luego que uno puede revisarla, porque ninguna transmisión, ninguna estructura es perfecta, todo es perfectible, pero si tuviste amor y tuviste cuidados, seguramente te vas a convertir en un papá y en una mamá en esa línea. Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces uno lo primero que tiene que preguntar es, ¿qué hicieron de nosotros? Para, en función de eso, bueno, ¿qué quiero hacer yo a partir de lo que hicieron conmigo? Si hicieron en mí amor, cuidado, protección, seguramente es una persona que va a amar, que va a cuidar, que va a proteger. Y si de mí, también podemos decir eso, ¿no, Leo? Es decir, también pudo haber pasado, digo, para que no nos preocupemos, seguramente del otro lado va a haber hombres y mujeres que no han sido tan amados y tan cuidados. Aún así, uno puede ir revisando la historia, uno puede sanar esa historia, entendiendo que a veces mamá y papá son productos, como les decía hace un rato, de historias donde también fueron marcados de alguna manera con algunas cosas positivas y con otras no tanto. Pablo, ¿qué pasa, por ejemplo, en los barrios vulnerables o en los barrios populares, en donde me centro en que el hermano mayor se haga cargo de la familia por X motivo, ni la madre ni el padre está presente porque tiene que trabajar o porque no está presente por algo, o pasó algo judicial, sí, y no están presentes? Digo, ¿qué pasa cuando el rol de hijo también pasa a ser el de padre? Sí, sí. Pero, Facu, yo creo que eso también pasa en la clase media, en la clase alta. Hoy creo que la crisis familiar, la que hay, ¿no? Hay familias que funcionan bien y hay otras familias que hay una gran crisis, sí, que tiene que ver con la ausencia de los adultos, porque a veces incluso, porque vos decís cuando no está la mamá o el papá, porque ponele salen a trabajar, o porque uno de los dos no está, porque abandonó esa familia, pero a veces hay una estructura clásica, decimos esa estructura clásica formada, pero se la pasan trabajando o se las pasan metidos en sus propias vidas y no conectan con sus hijos. Y si el rol lo tiene que cumplir otro, ya se trastoca, porque la verdad que un hermano mayor nunca puede cumplir el rol de papá o mamá. Va a quedar sobrecargado con algo que no le corresponde y va a terminar pagando el precio del ejercicio de un rol que no le correspondía. Claro. ¿Qué tema sensible que es la familia para mí, ¿no? Porque aparte cuesta, de hecho cuando se van formando nuevas familias que hay que ensamblar, sí, no hablo de familias ensambladas, ¿no? Digo, llegan dos personas que quieren componer y conformar su familia, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer,
y al mismo tiempo vienen con familias, o familiares, quizás no familias, sí familiares, y después reunirlos, y que a la madre de uno le cae mal el padre del otro, y que el sobrinito muy quilombero, y la tía la verdad que no le gustan los nenes quilomberos, y resulta que otro que es muy sensible ante un chiste llora, digo, y eso de juntar y amalgamar todo eso, que resulta que una familia que supuestamente es de 2 nada más, la nueva familia termina siendo de 30, porque hay todo un entorno que se tiene que unir atrás de eso. Digo, en esos casos, ¿cómo hacemos para que todo ese entorno, todos esos familiares, no familias sino familiares, no termine afectando a la conformación de esa nueva familia? De la misma manera que a veces una familia cerrada termina siendo patológica. Yo creo que si la familia es abierta, ensamblada, puede ser garante de que ese sujeto crecido en esa familia ensamblada y abierta tenga un montón de recursos. Al revés, a lo mejor aprende mucho de este hermano o hermana nuevos, estos abuelos o estos tíos que no conocía. A mí me parece que lo que termina a veces siendo más patológico son esas familias cerradas, que solo vale lo que se transmite ahí dentro. Por supuesto que las primeras transmisiones son fundantes, pero cuanto más dinámica es una familia, más abierta, más sociable, me parece que está bueno, ¿no? El problema es cuando se cierran sobre sí mismas y solo la verdad estaría en lo que se transmite ahí dentro. Lo que se transmite dentro de esa célula es una verdad. Y después uno cuando sale a la vida va confrontando y vas viendo que hay otras verdades. Freud trabaja en un texto maravilloso cuando el colegio al que asistió Freud en la escuela secundaria cumple, no me acuerdo si 50 años, hay una celebración en ese colegio, convocan a las personas importantes socialmente que habían cursado ahí, y Freud escribe una carta maravillosa donde dice que en los profesores él encontraba como la continuidad de lo que había aprendido de sus padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, con los padres, ¿sí?, se aprende, con mamá y papá uno aprende un formato, una estructura, unas ideas, y después en el colegio, en otras casas, ¿no? Cuando uno va a las casas de otras familias, cuanto más confrontás, más apertura mental tenés, y creo que es mucho más rico el ser humano ahí, ¿no? Claro. Pensaba, por historias que conozco, ¿no? Y que uno le ven a la mente, más cuando charlamos así de familia y demás. Lo importante de las figuras, tanto paterna como materna, y muchas veces como figuras fuertes, nos terminan condicionando también a futuro. Conozco un caso, una madre, 2 hermanas, familia, papá, mamá, 2 hermanas, papá que trabajaba mucho, mamá de presencia muy firme, muy fuerte, si querés llamarla sobreprotectora, si querés llamarla muy de se hace lo que yo digo, y 2 hijas con personalidades diferentes. Claro, una salió con la personalidad de la mamá, otra salió con la personalidad del papá. En esto de las personalidades diferentes, la hija que sale con la personalidad del papá, más permisiva, más de, bueno, está bien, hago lo que mamá dice. La que sale con la personalidad de la mamá, que es la que la mamá dice, se hace todo lo que yo digo. La que sale con su personalidad dice, no hago todo lo que vos digas. Claramente, ¿no? Se puso en contrapunto ahí. Ahora, cuando tu mamá te dice algo así, más allá de que vos tengas una personalidad que te lleva a confrontar, no podés no verte afectado en esa disputa que se termina dando, lucha de poderes prácticamente, ¿no? El poder de lo que quiere alguien y el poder de lo que yo quiero. A futuro pasó el tiempo y esas 2 personas, una sigue teniendo la característica de hago todo lo que quien me acompaña dice, como mamá decía, y la otra sigue teniendo esa situación, no voy a decir problema, pero que sí termina siendo un problema para ella, de no puedo aceptar hacer
algo que no sea lo que yo quiera y a la forma que yo quiera, y eso le termina llevando a que le cueste relacionarse con personas. Incluso ella misma reconoce que le cuesta mucho poder llegar a formar una pareja. Digo, esas personalidades fuertes que nos terminan marcando tanto, Sí, ¿cómo hacemos para resolverlo? Porque esto hay que resolverlo de alguna manera. sí, sí, por eso volvamos a esa frase sartreana, ¿no? Yo siempre que doy alguna charla, una conferencia, me apoyo mucho en esa frase porque me parece realmente una sabiduría inmensa. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. En la niñez hicieron de nosotros. Mamá, papá, la sociedad, el colegio. No olvidemos que la niñez es pura incorporación y repetición. Entonces, para formar parte de una estructura familiar y social, el buen ser humano tiene que aprender a incorporar todo eso que te van metiendo en la cabeza, ¿no? Por eso hay que luchar con que no deben ser las cosas de memoria, ¿no? Porque una persona reflexiva no repite de memoria, pero en general, si decimos mamá, si decimos papá, si decimos 2 más 2, 4, ¿sí? Si nos ponen la habitación de celeste y somos varoncito, es decir, si te ponen la camiseta de Boca y sos de Boca, si te bautizan cristiano y sos cristiano, todo lo que va pasando en la niñez, muchas veces no tiene mala intención, es producto de imperativos sociofamiliares que te invitan como a pertenecer de esa manera a esa estructura. El paso del tiempo, que es lo que vos traés de estas mujeres, Leo, tendríamos que tomar la segunda parte de la frase sartreana, es decir, ¿qué hacemos con aquello que hicieron de nosotros? Entonces, ahí empieza el trabajo que se puede hacer en una terapia, que se puede hacer en un trabajo personal, interior, decir, bueno, hicieron de mí esto, ¿yo cómo quiero ser? Entonces, quizás me interese ser cristiano y sostenga lo que me transmitieron en el bautismo, o no, quiera ser budista. A lo mejor me impusieron vestirme de celeste y ser un hombre, y yo me autoperciba de otra manera. No sé, mi papá era fanático de Boca, me puso la camiseta de Boca, me llevaba a la cancha, a mí el fútbol después no me interesa porque me parece, no sé, que no me identifica. Esa es la etapa más... 22 pelotudos corriendo atrás de una pelota. Claro, lo que aparece en la adolescencia es la primera etapa, por eso los adolescentes entran tanto en crisis con los padres, la madre, la familia, es decir, porque la adolescencia es esa etapa de ponerse a discutir aquello que hicieron de nosotros. Después quizás tomes algunas cuestiones y otras las dejes por fuera, ¿no? Hay una publicidad en Teis Spora que salió hace muy poco cuando el hijo traicionaba al padre con el club del equipo. Sí. Y se ponía muy mal el padre. Tremendo era. Se ponía muy Tremendo. mal. No, pero ese colorcito no es del rojo. Decía. Pablo, lo que quería saber, y esto es algo que había comentado Leo al principio, digo, ¿cómo ves esta progresión en cuanto al tiempo de las familias que se fueron cambiando y se fueron modificando? Y fue rápido, porque en este siglo XX... el siglo XXI, perdón, ya tuvimos una modificación tremenda en cuanto a familia, y hablo creo que del 2010 a 2023, casi en nada, en 13 años. Y yo quiero agregar algo más. Yo creo que del 2010 para acá no hubo un cambio de familia, hubo 5 cambios de familia más o menos, ¿no? En el medio todo cambió todo el tiempo, continuamente. Yo no sé si para mejor, para peor, no lo sé, cambió simplemente, ¿no? Y no puedo analizarlo de otra manera. Sí, llamemos familia a todo proyecto que tenga que ver con la asunción de una responsabilidad que tiene que ver con el cuidado de otros en un contexto, en un ambiente donde se puede pensar que no dependo solo de mí, sino que estoy en relación a los otros. Una familia tiene lo más importante que después ojalá suceda en el campo social, que es la interconexión, la interacción, la cooperación, la responsabilidad afectiva, ¿no? Cuidar de alguien, cuidarme yo y cuidar de alguien. Una pareja puede ser una familia, una mujer sola o un hombre solo con un hijo o con una hija puede ser una familia. Hay matrimonios o parejas
o convivientes que tienen mascotas y también sienten en esa estructura su familia. Defendamos todo proyecto que salga de esa soledad o de ese aislamiento que a veces tiene el ser humano, porque la tendencia del mundo es al narcisismo, al egoísmo, al sálvese quien pueda. Entonces, que la familia haya cambiado y sea dinámica, yo celebro eso en tanto y en cuanto hayan proyectos de amor donde se transmitan valores fundamentales que salgan de la familia y que tengan efectos en el campo social. Qué lindo que es hablar con vos, Pablito, siempre, ¿eh? Qué lindo como me gusta y te agradezco la espera porque te hicimos esperar un ratito y sabemos que los tiempos están limitados siempre, pero digo, estos temas que son tan profundos y que nos permiten este programa que nos permitimos distendernos y que nos permitimos sacar un poquito de todo el quilombo de la inflación, de la inseguridad y todas esas cosas que pasan continuamente y que vemos todo el tiempo en todos lados. Acá tratamos de decir, bueno, paremos un ratito la moto de todo el bolón, que distraigámonos un poco, pero en el medio hablar de cosas que terminan siendo importantes, que son de nuestra vida cotidiana y que son de esas situaciones que día a día también nos aquejan, ¿no? Porque la familia es algo que nos aqueja. Incluso cuando formamos familia, nuevas familias, siempre hay situaciones de la familia de la cual venimos que termina afectando, que esto no me gusta, que aquello tampoco, que esto quiero, que aquello no. Y qué difícil que es todo eso que te han cargado en su momento, o aquellas personas que te formaron, es tener que decirle o poder decirles que no. Esta es mi familia y acá estoy decidiendo yo. Sí. Bueno, pero por eso, pensemos que cada familia tiene una identidad, ¿sí? Así como cada ser humano construye una identidad, una familia tiene su identidad, su forma de vincularse. Entonces, vuelvo a decir, me parece que pensar en familias dinámicas, ensambladas, en nuevas formas de formar familias que siempre tengan como el proyecto esto, ¿no? El cuidado de un otro, la transmisión de valores, de cuestiones que tengan que ver, vuelvo a decir, con algo que no nos están enseñando y que hay que enseñar, que es la salud mental, la salud física, entender que una familia puede ser como, si te dijese, la preparatoria de muchas niñas y niños, después tienen que ir al campo social y confrontarse con otras dinámicas, con otras estructuras. Así que sí, es difícil, pero es un gran ejercicio el encuentro y la interacción familiar.